Es un placer continuar con todos ustedes y en este momento, tal y como avisamos antes de ir a la pausa, vamos a hablar de economía y a verificar estas cifras que dio a conocer el presidente Luis Abinader el pasado lunes sobre índice de pobreza, nivel de empleo y desempleo. Y para ello hemos llamado al economista Luis Reyes, que es secretario general de Asuntos Económicos del Partido de la Liberación Dominicana. Además es miembro del Comité Central de esta organización política, con quien no solo podemos hablar de este tema, sino también de otras decisiones internas que se han estado discutiendo recientemente en el PLD. Muy buenos días, Luis. Buenos días, Amelia. Buenos días, hermano. Buenos días. Placer estar con ustedes y con el público que lo sigue. Vamos a recibirlo inmediatamente con un cafecito para que pueda compartir Por con favor, nosotros. con mucho gusto. Yo me adelanto, a mí Sí. hay que suplirme Muchas dos gracias, veces. muchas gracias. Que la aproveche. El Luis, pasado, ajá. el pasado lunes, Luis, el presidente Luis Abinader dedicó la semanal específicamente a hablar sobre economía, sobre una reducción de los niveles de pobreza general que los calculaba en un 18.606%. Esa evaluación indicaba una disminución con relación a años anteriores. Se ha reducido la pobreza. ¿Por qué en República Dominicana cada vez que se habla de crecimiento uno como que no percibe que realmente la economía está mejorando en los mismos niveles que el país crece? Bueno, primero comenzar con el tema de cómo se refleja el crecimiento económico en el bienestar. Normalmente el crecimiento económico se refleja a través del salario, a través de la ocupación. Ese es el primer impacto. Pueden haber efectos redistributivos a través del gasto público que mejoren esa situación, pero en sentido general el bienestar de una sociedad, el impacto que tiene la economía en términos de bienestar en una sociedad se expresa a través de la ocupación y a través del ingreso. Entonces, precisamente el presidente de la República refería que en los últimos resultados de la encuesta de fuerza de trabajo del Banco Central de la República, la ocupación había aumentado en 176,000 nuevos empleos que se habían creado en el periodo enero-marzo del año 2025 versus enero-marzo del año 2024. Y eso es cierto. Eso está avalado por la información que aporta el Banco Central. Ahora, ¿qué fue lo que no dijo el presidente de la República? Que dentro de esos 176,000 empleos habían aproximadamente unos 48,000 empleos que fueron generados por el gobierno. Y cuando usted quita los 48,000 empleos que fueron generados por el gobierno, eso es aproximadamente un 35%, entonces nos damos cuenta que el empleo generado por el sector privado, que es aproximadamente el 80-85% de la economía, solamente fue de 128,000 nuevos empleos versus 173,000 que creó en ese mismo periodo del año pasado, es decir, una caída de 35%. Y obviamente eso no se dijo toda la verdad cuando se aportó este dato. De hecho, eso es un sofisma lo que hizo el presidente. Eso es una verdad, eso es algo falso como apariencia de verdad, una media verdad. Y obviamente hay un tema que a uno le invita a reflexionar cuando uno escucha estas cosas, porque uno se pregunta, hay temas en economía que son de mera consistencia, sobre todo en la parte macroeconómica, hay lo que se llama análisis de consistencia macroeconómica. Entonces, cuando uno dice el empleo creció, la tasa de ocupados creció, uno lo primero que ve, déjame ver el desempeño de la economía. Y entonces uno dice, si en el primer trimestre del año las cifras del Banco Central mostraron que la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto fue de 2.7%, ¿cómo es posible que si hubo un decrecimiento respecto al crecimiento que se registró en enero-marzo del año 2024, el crecimiento del Producto Interno Bruto fue de 6.8% y de 2.7% en el año 2025, ¿cómo es posible que nosotros generáramos más empleo este año que el año pasado? Para el público que nos sigue, existe una estrecha vinculación, sobre todo a corto plazo, entre el crecimiento de la economía y la cantidad de empleo que se genera, o viceversa. En realidad es al revés. La cantidad de empleo que se genera en la economía obviamente aumenta la riqueza y aumenta el Producto Interno Bruto. Entonces,
si nosotros hubiésemos generado esa cantidad de nuevos empleos, lo lógico es que tuviésemos un crecimiento similar al que tuvimos el año pasado, y repito, lo que tuvimos fue una caída de 4.1 puntos porcentuales en términos de tasa de crecimiento entre enero-marzo del año 2025 versus enero-marzo del año 2024. O sea, por tanto, repito, que eso es una inconsistencia que era evidente, y uno se pregunta cómo es posible que el entorno del presidente que se ocupa de estas cosas le permitiera que se expresara de esa manera, sabiendo que era algo tan vulnerable. Y estas son cifras que están disponibles, que usted abre la página del Banco Central y están todas ahí. O sea, eso es comprobable, verificable por cualquiera. Y bueno, entonces uno dice, wow, la pregunta que a uno le queda es si este sofisma, tú sabes, se hizo con el propósito de una engañifa. Normalmente los políticos también apelan mucho a eso. Y es una forma, ¿por qué uno piensa eso? Porque realmente ese no es el tema central quizá de la economía dominicana. Hay demasiados problemas en términos geopolíticos, en términos de la incertidumbre que hay a nivel mundial por toda la situación que ha creado la política proteccionista de los Estados Unidos y toda la redefinición en términos de las relaciones internacionales. Entonces, eso podría tener un impacto severo en el crecimiento a corto plazo de la República Dominicana, y uno pensaría de que eso es, hablando en lenguaje coloquial, una bola de humo por parte de las autoridades tratando de evadir la discusión de los temas fundamentales que pueden afectar la economía dominicana y la sociedad dominicana en su conjunto. Bueno, hay dos aspectos, Luis, que nos gustaría escuchar su parecer. Uno tiene que ver con la imposición de 10% de los aranceles dispuestos por Donald Trump para la mayoría de los países, incluida la República Dominicana. Y el otro es un impuesto que luego bajaron a 3.5% a las remesas. ¿Cómo impactaría eso la economía dominicana? Nosotros hemos invitado la atención sobre el tema del 10% primero a las exportaciones del arancel, a todas las exportaciones dominicanas, pero particularmente a las zonas francas. Y eso también lo hemos vinculado con el tema de la apreciación del tipo de cambio. No porque nosotros no entendiéramos que debía estabilizarse el tipo de cambio. O sea, el tipo de cambio debe estabilizarse. La pregunta que uno se hace es si debemos de bajarlo, porque después que los precios se ajustan a un nivel, por ejemplo, 62, 63%, la pregunta que uno se hace, bueno, pero si usted lo baja, usted solamente está beneficiando a los importadores, porque ellos ajustaron los precios a 63 y ellos no lo van a bajar. Entonces, lo correcto era mantenerlo quizá estable a 62%, 61,5%, y no penalizar el sector productivo exportador, en este caso zonas francas, porque si usted le suma el 10% del arancel más 5 o 6% de la apreciación del tipo de cambio, estamos hablando que las exportaciones dominicanas son menos competitivas en el exterior un 15%, y un 15% es mucho, sobre todo para el sector de zona franca. O sea, ¿habría sido ideal mantenerlo sobre los 60? No, estabilizarlo en 60%. Porque ya los precios lo ajustaron a ese nivel, o sea, a esa tasa de cambio. Y los precios, ¿han bajado los precios? Después que lo ajustaron, no, se quedaron igual. Nunca han bajado. Pero por eso nunca bajan, y como nunca bajan, ¿qué es lo que uno hace? Que la política que sigue es, como ya uno sabe que son inflexibles a la baja, técnicamente se dice. Como ya sabemos que no bajan los precios, cuando usted lo baja, baja el dólar, y los precios se quedan colgados arriba, usted lo que está ampliando es el margen del beneficio de los importadores y está penalizando los sectores exportadores, en este caso zona franca y los otros sectores exportadores tradicionales. Técnicamente suena lógico, y disculpe que nos vamos a detener brevísimo aquí, pero es como si fuera palos y boga, palos y no bogas. Si la tasa se desliza hacia arriba, la oposición... No, nosotros no estamos diciendo que se deslice. O se mantiene alta. Perdóname, hermano, nosotros no estamos diciendo que se deslice, estamos diciendo que fue bueno que se estabilizara. Es para desmontar el argumento inmediatamente. Había que estabilizarlo. Ya. Lo que estamos cuestionando es si había que bajar los 5%, que es una cosa diferente. Lo ve... Es que no es eso. Recuérdese que usted está haciendo menos competitivo las exportaciones. Usted me está preguntando por el tema del arancel 10%. Vamos ahí. Y le estoy diciendo, es que además del arancel del 10%, usted está haciendo las exportaciones menos competitivas, 5% adicional. Entonces ya no estamos hablando solamente del arancel del 10%. Estamos hablando de que esas exportaciones son menos competitivas en los mercados internacionales en 15%. Y eso es mucho, mucho para cualquier sector productivo. Usted, entonces, perdón,
a propósito de ese tema, simplemente para complementar, usted fue director general de presupuesto y por tanto trabajó en todo el tema de la política económica de la pasada administración. ¿Qué margen, qué posibilidades le ve a usted al gobierno dominicano actual de negociación, de conversación con el gobierno de Estados Unidos ahora que se intenta imponer este tipo de política arancelaria? Ya hemos visto que incluso un tribunal frenó en el día de ayer la intención del gobierno de Donald Trump de imponer aranceles de manera generalizada, pero esto no significa que esa política se va a desmontar por completo. Entonces, ¿qué posibilidades le ve a usted y qué recomendaciones entiende usted que debería asumir el gobierno dominicano para entrar en una conversación? Bueno, lo primero es que el gobierno de República Dominicana debe de activar, yo creo que aquí hay un tema más profundo. Lo que plantea el gobierno de los Estados Unidos es una redefinición en términos geopolíticos de la geopolítica mundial, en términos del comercio internacional. Estados Unidos dice, yo establezco estos aranceles y a partir de ahí, pues obviamente hay reacciones de otras economías grandes, poderosas, caso de China, de la Unión Europea, Japón y demás, y lo que parecería ser es que nosotros, la economía mundial va hacia una economía multipolar, donde no va a haber una economía hegemónica como hubo hasta recientemente durante los últimos 30, 40 años. Entonces, si vamos a una economía de bloques económicos, eso supone ya una redefinición de la estrategia país para ver cómo nosotros nos vamos a insertar en ese bloque en el que nos corresponda, posiblemente vinculado a Estados Unidos por las razones que todos conocemos, nuestro principal socio comercial, y ya nosotros deberíamos obviamente de estar trabajando en esa estrategia porque parece irreversible de que las relaciones de comercio internacional no van a volver a ser como fueron durante los últimos 30 o 40 años. Lo que nosotros hemos estado diciendo es, señores del gobierno, es a ustedes que les corresponde explicar a la población qué ustedes están pensando hacer ante esta situación. Por favor, atiendan esto porque no solo son los efectos de la redistribución en términos geopolíticos, es que esa situación en términos geopolíticos va a afectar el comercio internacional por los aranceles y en la medida que afecta el crecimiento del comercio internacional va a afectar el crecimiento de la economía mundial. Y si afecta el crecimiento de la economía mundial, afecta el crecimiento de los Estados Unidos. Y si afecta el crecimiento de los Estados Unidos, afecta el crecimiento de la República Dominicana. Y va a afectar entonces el empleo. Y todas esas cosas que ustedes están diciendo, que de alguna medida no es que todos ellos son falsas, no es que no hay logros, no es la magnitud que el gobierno posiblemente lo expresa. Al gobierno le gusta mucho utilizar frases rimbombantes. Nosotros lo que más alcanzamos, el mayor logro, el mayor esto. Y uno un poco, tú sabes, eso le mueve a risa. Pero eso no quiere decir que tampoco hayan logros, aunque sean tardíos. Por ejemplo, el tema a propósito de la calidad del empleo, que estamos hablando de la calidad del empleo. Señores, hay un documento que yo invito a que ustedes lo busquen, lo lean, del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, que uno saluda la transparencia, la calidad y sobre todo la seriedad con que esos técnicos manejan estos temas. Y en el informe sobre calidad del empleo correspondiente al año 2024, eso es finales del año pasado que se publicó, ahí se decía de que el índice de la calidad del empleo, porque el problema del empleo no es cuánto baja lo que refería el presidente, es que nosotros tenemos que ver qué calidad de empleos estamos creando. Y cuando vemos el índice, vemos que al año 2023 el índice era exactamente el mismo que había al año 2019. Es posible que hayamos avanzado en el último año, pero al año 2023 era exactamente, habíamos retornado al nivel del año 2019. Entonces, como ustedes ven, el tema no es solamente hablar de empleo, hay que hablar de calidad del empleo porque cuando uno habla de que se creó un nuevo empleo, que esa persona está generando un ingreso, hay que ver la contraparte de eso, que es cuál es la capacidad de compra que tiene ese ingreso para mejorar el bienestar de esa familia. ¿Y qué dice ese informe sobre la calidad del empleo? Porque en la primera pregunta, que la respuesta estuvo vinculada a la cantidad de empleos que se han creado desde el Estado Dominicano. Una de las principales críticas que durante años se ha hecho a los gobiernos de la República Dominicana es precisamente su capacidad de generar y de meter cada vez más personas a la administración pública. Entonces,
En términos formales, ¿qué impacto tiene ese crecimiento del empleo en el sector público? Y cuando hablamos de calidad del empleo, ¿qué tipo de empleo es que aquí se ha creado? Bueno, con mucho gusto. Mire, si usted toma ahora mismo, que lo revisé anoche antes de venir para acá precisamente, la nómina pública ha aumentado 2.000 millones de pesos. Si usted toma marzo del año 2025 versus marzo del año 2024, abril ha aumentado 700, 800 millones más y la proyección es que para el año nosotros tendremos un incremento de unos 30, 40 mil millones de pesos en la nómina pública. Esos son los efectos colaterales, esos son los costos indirectos de ese aumento en el empleo. O sea, esto aumenta la nómina pública. ¿Con relación obviamente, a qué periodo? ¿eh? ¿Con relación a qué periodo? Marzo. Okay. O sea, un aumento de 2.000 millones mensuales. Si usted coge y multiplica eso por 14, más ha ido creciendo de manera gradual durante los primeros 4 meses del año, y usted incorpora todos esos elementos, entonces la proyección que tiene es un incremento en la nómina de más de 30.000 millones de pesos en el año, en términos anualizados. Entonces, obviamente, el tema de estas decisiones es que tienen efectos colaterales. Cuando usted tiene un gobierno que se está endeudando para pagar gasto corriente y usted le está aumentando la nómina pública, eso supone que usted va a tener que destinar mayores recursos, posiblemente de ese endeudamiento, para continuar financiando su gasto corriente, para financiar parte de la nómina. Y uno se pregunta, pero por Dios, ¿dónde está la calidad del gasto que tanto habló la administración actual? Pero es más o menos lo que hacían ustedes también. Es más o menos lo que hizo la gente. No, claro, claro, en cuanto encontró, encontró Danilo la nómina, ahora le voy a decir ahora. Vamos a ver. No se mide de esa manera. Tómelo y mídalo como proporción de Producto Interno Bruto. Busque el informe de la OCDE sobre el empleo público sobre la situación fiscal en América Latina, y ahí va a encontrar la información para todos los países, el manejo sobre el tema de la nómina. Y verá que República Dominicana fue uno de los países que tuvo mejores resultados. Por el contrario, recuérdense que durante la administración del presidente Medina se establecieron diferentes controles. Primero, que las instituciones para designar nuevo personal tenían que tener una certificación de la Dirección General de Presupuesto de que tenía la apropiación presupuestaria, de que tenían los recursos disponibles, pero después de eso también se establecieron otro mecanismo de control. Si eso se ha relajado o no, y se ha permitido, y han habido otras decisiones, no lo conozco. Pero quiero concluir con esto, sobre lo que decía el informe. ¿Qué decía ese informe sobre el tema de la calidad del empleo? Bueno, de que el 63% de los dominicanos, de las familias dominicanas, pues el ingreso que disponían no era suficiente para cubrir la canasta familiar, y que más de un 50% de ese empleo no tenía acceso a un seguro de salud. Aparte de que una gran proporción del empleo, sobre todo los empleos en el sector informal, recuérdense que son empleos que carecen de seguridad alguna, sobre todo de lo que son los beneficios extrasalariales que normalmente tiene el empleo formal. Me estoy refiriendo al tema de la cesantía, al tema de las vacaciones pagas y al tema, por ejemplo, de seguro médico. De seguro médico. Entonces, ese informe hace una radiografía sumamente detallada de la condición del empleo. ¿Cuánto puede haber mejorado eso en un año? ¿Es suficiente eso como uno cree que se han dado las condiciones para que se hayan mejorado las condiciones en términos económicos y sociales para que 400.000 personas hayan salido de la pobreza? Yo no voy a cuestionar las estadísticas. Yo no soy un tipo que me gusta cuestionar las estadísticas porque yo vengo de la tradición técnica y soy muy respetuoso, conozco muchos de los técnicos que todavía trabajan en el gobierno, algunos de ellos fueron mis compañeros de trabajo y conozco la ética de ellos. Entonces, no tengo razón para cuestionar esto. Yo puedo cuestionar la consistencia y la forma como se dice y cómo se explican las cosas. Pero uno se pregunta, si la pobreza monetaria cayó de 23 a 19% y
esa caída de la pobreza monetaria de 23 a 19% supuso que 400.000 personas, oigan esto, 400.000 personas salieron en el año 2024 de la pobreza. Eso parece un hito que merece ponerlo de verdad, mírenme, en los 4 puntos cardinales, destacarlo. Pero uno se pregunta, pero ¿cuáles son las razones que dieron lugar? ¿Cuáles fueron las causas que impulsaron a esta mejora en términos generales en el bienestar de las familias dominicanas que le permitió salir de la pobreza? Una de las cosas que se mencionan es el tema del ingreso, y habla específicamente de que el ingreso per cápita de las familias aumentó 15% como resultado del incremento en el ingreso promedio de la familia. Pero lo que hay es que la pobreza monetaria perdón, ha aumentado. Dice el gobierno que ha bajado. No, ha bajado, pero dicen ellos que ha bajado 400.000 personas. Yo me estoy refiriendo a las estadísticas del informe de ellos. Yo tengo, lo que estoy viendo son las inconsistencias, las dudas, porque sería la primera vez en el país, primero que cae 4 puntos porcentuales. Señores, que la pobreza caiga 2 puntos porcentuales, revisen las cifras históricas en situaciones extraordinarias, de mucho más elevado crecimiento que el del año pasado, con crecimiento de 7%, 6, 7, 8% de manera consistente, más de 6% durante varios años, y uno nunca vio caída en la pobreza monetaria de más de 2%. 4% parece mucho, pero sobre todo más parece que el incremento del ingreso per cápita de la familia en términos reales haya sido más de 11%, porque si la inflación fue menos de 4 y el ingreso per cápita por medio fue 15, entonces hubo un incremento en términos reales de 11% en el ingreso de la familia medido en pesos. Señores, eso supone que si el crecimiento de la economía fue 6.8%, tenemos que prácticamente casi se duplicó el ingreso per cápita. Y uno dice, pero ¿dónde está? Hay que descontar, perdónenme a la familia, ahí hay cosas que no hacen sentido, que no son consistentes en términos macroeconómicos, y eso es lo que uno cuestiona. Cuando uno se sienta a ver la cifra, lo que hace es que la analiza de manera crítica, con sentido crítico, y ve estas cosas. Lamentablemente el tiempo en televisión nos condena, ¿no? Tú ibas a hacer una pregunta, Germán, no te quiero interrumpir, pero tenemos 5 minutos, Luis Reyes, por favor, para que podamos abordar lo más rápido posible. Germán había preguntado sobre el impacto de ese 3.5%. Exacto, así allá iba, que me quedó pendiente. Correcto, con mucho gusto de esto, Germán. Mira, el tema del 3.5% es que va a impactar primero los flujos de remesas hacia la República Dominicana. ¿Por qué? Porque hay que conocer los detalles de la medida que adoptó el gobierno de los Estados Unidos. Primero, las personas que son ciudadanos norteamericanos no tendrán dificultad y no aplicará el 3.5%. Básicamente eso le va a aplicar a las personas que son residentes, pero hay una prohibición para aquellas personas que están en condición de ilegalidad que no van a poder realizar remesas. Y entonces eso obviamente ya plantea un problema, porque nosotros sabemos que un porcentaje elevado de dominicanos permanece en condición de ilegalidad en el territorio de los Estados Unidos. O indocumentados. O indocumentados. Entonces, si tenemos una situación como esa, es previsible que los flujos de divisa van a caer. Y el impacto de eso va a ser importante para aquellos sectores de menores ingresos. ¿Por qué va a ser importante para los sectores de menores ingresos? Porque todos sabemos que las remesas son un ingreso complementario de ese segmento de la población, de los sectores más vulnerables. Y ahí es que uno se pregunta, bueno, ¿qué va a hacer el gobierno? Porque el gobierno precisamente ha anunciado que le ha bajado los niveles de pobreza monetaria, pero precisamente parte del ingreso que se computa para calcular la pobreza monetaria son las remesas. Entonces, si las remesas caen, sería previsible que entonces caigan de nuevo, retornen quizá a la situación anterior muchas de esas personas que se han anunciado que habían salido de la pobreza. Yo creo que nos falta una pregunta. Sí. La pregunta yo creo que se cae a la mata. Hablamos de los préstamos, hablamos de la situación económica. Aquí la Estrategia Nacional de Desarrollo planteaba una reforma fiscal integral 2010. La Estrategia Nacional de Desarrollo 2010-2030 planteaba la necesidad de una reforma fiscal integral. No la hizo la administración de Danilo Medina y este gobierno la acaba de aplazar. ¿Qué impacto tiene eso para la economía dominicana y qué tanta necesidad tenemos? En un minuto. En un minuto, le voy a decirme, las condiciones para que se haga una reforma fiscal aquí están dadas desde hace años.
años. Y no se ha hecho sencillamente porque los partidos políticos, obviamente en el gobierno de Danilo Medina enfrentaba el tema de la Marcha Verde y en medio de una situación como esa, por las razones que sean, no estoy justificándolo, lo que quiero decir es que no era viable, no era posible políticamente hacer la reforma. Eso se discutió ampliamente. Aunque Marcha Verde fue 2017-2018, fue al final del segundo gobierno. No, al inicio, en el año 2017, en enero del año 2017, del segundo gobierno. En el primero, las condiciones precisamente de gobernabilidad, por el problema del déficit que se encontró, tampoco era viable que nosotros planteáramos. Se hizo una reforma y la reforma fue trunca. No se completó. Pero el tema es que las condiciones económicas están dadas para una reforma desde hace años. Eso no se discute técnicamente. Yo creo que no hay ningún economista responsable que se atreva a decir lo contrario. No hay ninguna economía que pueda financiar su desarrollo con niveles de presión fiscal de 15%. No lo hay. Eso no se conoce en el mundo. Decir lo contrario es un acto de irresponsabilidad. Ahora, debo decir lo siguiente. El tema también es que los partidos políticos tienen que crear las condiciones para que la sociedad le consienta la realización de esa reforma. ¿Han hecho los partidos políticos, los gobiernos, su tarea para eso? El dispendio de recursos que se ha visto sobre todo en la administración actual va a permitir que un nuevo gobierno pueda hacer eso. No, señores. El crecimiento de la nómina, el endeudamiento alocado y responsable que se ha dado en estos últimos años, eso va a dar como resultado que una nueva administración tampoco va a poder posiblemente hacer una reforma y eso va a colocar a la República Dominicana en una situación muy compleja en los próximos años. Bueno, Luis, usted ha descrito un panorama bastante... ya se nos acaba el tiempo, pero quería decirle la proyección de crecimiento para este año. ¿Cómo usted la ve? El gobierno... Qué bueno que me hiciste la pregunta, breve, muy breve. La economía dominicana está íntimamente vinculada a la economía de los Estados Unidos. Por cada 1% que crece la economía de los Estados Unidos, la economía de República Dominicana crece entre 1.7 y 2%. ¿Qué es lo que pasa? Que la economía de los Estados Unidos se contrajo 3 y tanto por ciento en el primer semestre del año y está enfrentando una situación de estancamiento en este trimestre también. Solamente estamos esperando los resultados que terminen el mes de junio. ¿Y por qué? Lo que se espera es que la economía a nivel mundial, ya los principales organismos han revisado a la baja el crecimiento mundial y el crecimiento de los Estados Unidos también. Entonces, aquí hay una situación compleja porque la incertidumbre de Estados Unidos hace pensar que esa economía se va a desacelerar o se va a contraer de manera significativa. ¿Recesión? Y eso va a impactar el crecimiento de la República Dominicana porque van a disminuir las exportaciones, van a disminuir los flujos de inversión extranjera provenientes de Estados Unidos, van a disminuir las remesas y va a disminuir el turismo. Entonces, en ese escenario, la situación de República Dominicana es como para que todos, incluyendo sobre todo el gobierno, esté reflexionando sobre esto junto al resto de los sectores responsables de estos aspectos, porque al final esto no es un tema, digamos, solamente del gobierno, pero ellos son los principales responsables. Bueno, muchísimas gracias, Luis Reyes, secretario general de Asuntos Económicos del Partido de la Liberación Dominicana. Lamentablemente no nos dio tiempo a hablar de política, esa es una tarea pendiente, también es miembro del Comité Central, se adoptó recientemente una decisión en el Tribunal Superior Electoral que nos queda pendiente para otra ocasión. A ustedes no se vayan, que volvemos de inmediato para cerrar y culminar la jornada de hoy. Vamos al final. Las cosas buenas a veces duran un poco, dice, ¿verdad que sí? Llegamos al final por el día de hoy. Gracias por habernos acompañado en esta jornada. Les esperamos mañana a partir de las 6. Estaremos de nuevo aquí. Edith Febles, Amelia de Chan y un servidor, Germán Marte, con ustedes. Hasta entonces.